Sección 21. Las provisiones y contingencias. Cuando llevamos la clase de análisis cuantitativo, se nos habla de las probabilidades. Las probabilidades pueden ir desde 0 a 100% o en decimales desde 0 a 1. Pues en esta norma vemos esos conceptos. Algo cercano a 0 es remoto, muy remoto, diciendo, como por decir, no va a pasar. Luego tenemos casi en medio, es posible, puede o no puede pasar. Ya en medio, acercándonos arriba, es poco probable. Luego es probable. Y al final es algo que se vuelve realidad. Y es que las provisiones tienen un tinte de incertidumbre. Entonces, los pasivos son ciertos o seguros. Pero en el caso de las provisiones, las incertidumbres, se queda hasta probable. Y igual con poco probable. Entonces, cuando algo está entre probable y poco probable, puede calificar como provisión. Pero cuando la probabilidad es menor, pues es posible. Puede o no puede, así como parece broma a veces cuando uno le pregunta al abogado, ¿cómo va mi caso? ¿Lo podré ganar? Bueno, es posible que lo gane, pero es posible que lo pierda. Entonces uno queda como peor, ¿verdad? Entonces, esos conceptos, ¿cómo los usamos en esta norma? Que cuando algo es remoto, que es imposible de que ocurra, no hacemos nada. Cuando es posible, eso lo conocemos como contingencia. Las contingencias no se contabilizan, pero sí se ponen en notas a los estados financieros. Porque la posibilidad puede subir a probable. Cuando se alcanzan los conceptos de probable, pues ahí estamos hablando de los conceptos de provisión. Es probable porque depende de un tercero, de un hecho o de un evento fuera del alcance de nosotros. No lo podemos acelerar, pero ya cuando ocurre se vuelve algo cierto, que se convierte ya en un activo o en un pasivo. Entonces, las probabilidades nos ayudan en esta norma. Una provisión es que está cerca de ser cierto, pero no al 100. La contingencia es posible, menor o igual a 50. Y ahí es donde ustedes tienen que definir esas políticas. ¿Qué es para usted probable? ¿Qué es para usted posible? Porque de lo contrario se convierte en una cuestión de criterios. Imagínense que llegue un auditor y le diga, mire, yo lo considero posible. Y lo puse en una contingencia, en una nota a los estados financieros. Y si llega el auditor y le dice, no, para mí es probable, y usted está omitiendo una provisión que afecta a los estados financieros. Una nota no los afecta directamente, pero al final, pues, la política contable nos ayuda a eso. ¿En qué rango es probable y en qué rango es posible? Para una aplicación correcta de contingencia o provisión. Alcance de esta norma. Esta sección se aplica a todas las provisiones. ¿Y qué es una provisión? Pasivo de cuantía o vencimiento incierto.
Usted sabe que tiene el compromiso o la obligación, pero no sabe cuándo vence o cuándo la paga. Igual los pasivos y activos contingentes son abordados en esta norma, excepto los tratados en otras secciones. Estas incluyen las provisiones relacionadas con arrendamientos. No obstante, esta sección trata los arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos. Y es que cuando mirábamos los arrendamientos, veíamos que el arrendamiento es un contrato no cancelable, pero puede darse el caso que a usted no le conviene seguir con un contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? De la forma de cancelarlo. Pero ocurre a veces que pelear un contrato sale más caro, sale más barato terminar, seguir así hasta que se acabe. Entonces es un contrato oneroso. Cuando ocurre eso, que le sale más barato terminarlo, usted sabe que es un problema, es un contrato caro que le está afectando. Entonces se trata con esta norma. Contratos de construcción. ¿Qué es lo que vamos a ver con los contratos de construcción? Igual, usted es contador de una constructora y ve que no está haciendo negocio, que está perdiendo. Pero si usted trata de abandonar la construcción, el puente, el edificio, y le viene una demanda y las cláusulas son contrarias a usted, pues le sale más barato terminar. Entonces se vuelve un contrato oneroso. Entonces, los contratos onerosos, pues, son obligaciones que hay que cumplirlas y aplican como provisión. En el caso de los beneficios a los empleados, sí, pues, son a base de estimaciones. Cuando usted calcula la antigüedad, los beneficios reconocidos, la jubilación, pero tiene su propia norma. Estamos hablando de estimaciones, pero son características propias abordadas con la sección 28. Igual, pues, entre la contabilidad fiscal y financiera, hay cálculos, hay estimaciones, hay supuestos, pero tienen su propia norma, la sección 29. Entonces, lo único que alcanzaría en esta norma es los contratos onerosos por arrendamiento o los contratos onerosos por contratos de construcción. Aquellos que, ni modo, hay que cumplirlos y reconocer la obligación como un contrato oneroso, porque de lo contrario sale más caro. Ejemplo, los desechos del proceso productivo contaminaron las aguas de la planta. En una demanda contra la empresa, la comunidad quiere que haya un resarcimiento por los daños a la salud, que la gente tiene enfermedades en la piel, los ojos, la respiración, y dicen que es por la empresa. Pero en este caso, lo que hace la empresa, pues, se defiende. Hay una incertidumbre. ¿Cuándo va a salir la sentencia? ¿Quién va a ganar, la comunidad o la empresa? Entonces, ¿cuándo va a salir el fallo? Pero sí, más o menos el tribunal dice que la demanda sí andaría en una obligación de 1 millón a 30 millones. Entonces, ahí pues está la obligación o el pasivo. Solo que hay incertidumbre acerca de cuándo y cuánto. Esa es la definición de una provisión. Está el pasivo, pero no sabemos cuánto ni cuándo. Entonces, ¿qué corresponde? Pues depende de las probabilidades. Dado que el tribunal tiene que decidir, el importe de la indemnización es incierto.
Entonces, hay un tinte ahí de incertidumbre. Veamos, pues, en el proceso productivo se contaminaron, solo que vamos a hacer una modificación en el caso. En este ejemplo, no se ha iniciado ningún proceso judicial. Sin embargo, la empresa sabe que está obligada a recuperar el medio ambiente contaminado. Este caso es distinto. La gente, bueno, no ha hecho las gestiones legales, pero usted como contador sabe que la empresa tiene la obligación de recuperar el efecto que haya producido en el medio ambiente. Y pues ahí la recuperación puede costarle entre 1 millón y 15 millones. Pues tiene la obligación, que es un pasivo, solo que no sabe cuánto ni cuándo. Al cierre de cada año, pues hay que considerar la validez de las incertidumbres para ver si hay cálculos para poder hacer el registro de la provisión. Otro ejemplo, un fabricante ofrece garantías a los compradores de sus productos. En virtud de las condiciones de la garantía, el fabricante se compromete a subsanar por medio de reparación o sustitución de los productos los defectos de fabricación que se pongan de manifiesto a lo largo de 3 años, y resulta que el 31 de enero se detectó un defecto de fabricación en los productos que la empresa vendió en el 18 y en enero del 2019. A diciembre, en los estados financieros, la empresa tenía en inventarios las ventas de una semana aproximadamente, y aún no se han hecho los cierres de los estados financieros. Entonces, hay varios escenarios. Hay productos que fueron vendidos hasta diciembre del 2018. El suceso que obliga es la venta del producto con garantía. Entonces, pues la obligación de la empresa es, desde el momento que vende, sabe que alguien va a tener una falla o un defecto. Entonces ya usted como contador tiene que reconocer esa obligación. No sabe cuánto ni cuándo, pero usted tendría que buscar las estadísticas de la venta, más o menos cuánto gasta en reparar o sustituir los productos. Igual puede tener productos defectuosos sin vender. Entonces, en este caso, claro, usted sabe que tiene el inventario, que lo va a vender posiblemente en enero, febrero del otro año. Pero ahorita no sabe si van a salir buenos o si van a salir malos, no van a poner a romper los productos. Entonces, a diciembre, pues usted no tiene cómo estimar una obligación, porque si usted sabe que los productos están malos, no los va a vender. Entonces, hasta ese momento, usted no sabe. ¿Y qué es lo que hace? Pues evalúa el deterioro del inventario con la sección 27. Entonces, la detección del defecto de fabricación es un hecho ocurrido después, que eso lo vemos con la sección 32. No sabía, se dio cuenta después de no poner los estados financieros, que dentro del inventario habían productos que los vendió en el siguiente año, pero como evento subsecuente o hecho posterior informa que tal cantidad salió con defectos. Y lógicamente va a entender el que ve esa nota que los estados financieros se verán visto afectados. Y con los productos defectuosos en el siguiente año, pues no hay obligación, solo hecho posterior. Y en los estados financieros del siguiente año, pues van a quedar registrados los efectos. Otro ejemplo, una empresa que opera 10 estaciones de servicio y es propietaria del terreno, elige autoasegurarse en caso de pérdida por incendio en lugar de adquirir un seguro contra incendio. La
empresa puede estimar de manera confiable la probabilidad de la ocurrencia y cuantía de las pérdidas y piensa que se gastan en incendios 100.000 cada 10 años. La empresa, para reflejar la pérdida esperada, pretende reconocer una provisión de 10.000 anualmente, para que a los 10 años ya tenga los 100.000. La empresa sostiene que la pérdida es probable, que la cuantía se puede medir de manera confiable y lo va a ir tirando a gasto cada año. Es cierto, el incendio es un riesgo, pero reconocer una provisión, pues hasta ese punto no. ¿Qué es una provisión? Es un pasivo que no sabemos cuándo ni cuánto, pero en este caso sabemos más o menos cuánto, pero no sabemos cuándo. Pero no hay un pasivo, porque un pasivo es que usted le va a dar a alguien, y en este caso no, es usted mismo. Entonces, no sería una provisión. Igual, pues, se miraría extraño, como que está reconociendo un incendio y cómo sabe usted que va a incendiar. Pues no es adecuado. Otro ejemplo, el operador de un centro de esquí opera un negocio cíclico, con años buenos y años malos, que dependen principalmente del clima. La empresa cree que debido a la volatilidad de las ganancias es prudente diferir el reconocimiento de una parte de las ganancias. Cuando hay años buenos, dejar ahí una reserva para absorber las pérdidas de los años malos. Los propietarios de la empresa están de acuerdo y ven que en el caso de los impuestos no hay ningún problema, todo está bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La misma situación. La provisión es un pasivo y aquí no cumple la definición de pasivo. Igual de cuantía y vencimiento incierto. Usted no sabe cuándo va a tener ni cuánto que pagar a un pasivo que no es pasivo. Igual el hecho de que la parte fiscal y financiera coincida, pues no puede usted estarse dejando llevar por una contabilidad fiscal, cuando lo que prevalece en NIF es una contabilidad financiera. Otra situación, una empresa opera una mina a cielo abierto en una jurisdicción donde las leyes de rehabilitación ambiental establecen que todos los pozos, cuando van perforando más de 10 metros, deben de rellenarse al cierre del año. Y si no lo hace, pues le ponen una multa. Los informes geológicos de tierras dice que aproximadamente a los 15 metros van a encontrar los recursos minerales. Vamos a diciembre del 2020. La empresa no ha empezado a explorar. ¿Qué significa? La multa aplica cuando perfora 10 metros, más de 10 metros. Pero si no ha empezado a perforar, no puede reconocer una obligación. Vamos ahora a diciembre de 2021. Ha empezado a perforar 5 metros. Y es muy probable que, como decíamos, que a más de 10 metros encuentre y tenga que rellenar y pagar la multa. En este caso, pues la multa aplica, decíamos, a más de 10 metros y solo ha perforado 5 metros. Entonces no hay una obligación, no hay un pasivo. Igual a diciembre del 2022, la empresa ha perforado 12 metros. Ahí sí, pues ya la restricción es a más de 10 metros rellenar. Si no, pues multa. ¿Qué es lo que tocaría? Pues hacer la provisión.
porque a más de 15 metros es que está el mineral, y para hacer el cierre del año, ¿por qué va a rellenar si después tiene que seguir excavando? Entonces, usted como contador tiene que reconocer la obligación, que ahí se es un pasivo. De cuánto y cuánto, pues ahí se vuelve cierto. Pero si usted sabe que en el año va a alcanzar eso, hace la provisión, que se convierte después en pasivo real, ya cuando le mandan la nota cobrándole la multa. Entonces, los requerimientos de esta sección no se aplican a contratos pendientes de ejecución, decíamos, a menos que sean contratos onerosos. Entonces, y decíamos que un contrato oneroso es que si tratamos de pelear o cancelarlo, nos va a salir más caro. Entonces, cuando decidimos continuar hasta que se acabe, ese es un contrato oneroso. Pero sí aplica a los contratos pendientes de ejecución. Ejemplo, esta está en la norma, en el apéndice A, número 21. Un contrato oneroso es aquel en el que los costos inevitables de cumplir con la obligación establecida son mayores que los beneficios que se esperan. Los costos inevitables reflejan el costo neto de resolver el mismo, lo que es el importe menor entre el costo de cumplir las cláusulas. Por ejemplo, una empresa puede estar requerida contractualmente en virtud de un arrendamiento operativo a efectuar pagos para arrendar un activo que ya no utiliza. Obligación presente como un suceso pasado. Entonces, bueno, un contrato oneroso, en resumen, como les comento, es que si usted lo quiere cancelar, le va a salir más caro. Lo mejor es continuar e ir haciendo las provisiones de los excesos que va a pagar. Y eso es un contrato oneroso. La provisión se utiliza en ocasiones en el contexto de partidas tales como depreciación, deterioro de valor en cuentas incobrables, y esos son ajustes del importe en libros en lugar de reconocimiento de un pasivo, y por lo tanto no se tratan en esta sección. Bueno, aquí es más que todo una aclaración, que son cosas que se nos han ido quedando a nosotros. Una provisión es un pasivo con cuantía y vencimiento incierto. Esa es una provisión. Pero nosotros estamos acostumbrados a darle mal uso, porque decimos provisión de cuentas incobrables. No, eso no es correcto. Lo que hay es un deterioro del activo por incobrabilidad. A veces decimos provisión o depreciación, amortización o provisión. Lo que hay es un desgaste físico del activo. Entonces eso se relaciona al valor en libros. Entonces una provisión es una obligación, un pasivo, con vencimiento y cuantía incierta. Es más que todo una aclaración. Una empresa solo reconoce una provisión cuando tenga la obligación al cierre del año como un suceso pasado y que sea probable, es decir, mayor posibilidad de que ocurra de lo contrario. Podría decirles más del 50%, pero otro puede decir más del 60%, otro más del 70%. Ahí pues es donde hay que establecer en la política contable qué provisión establece usted, en qué rango, para que cuando el auditor le cuestione ya usted tiene la política contable. El importe pueda ser estimado de manera confiable, pues decíamos que una provisión es reconocer
un pasivo que está por llegar a realizarse. Entonces, y para hacer el registro contable necesitamos el valor, y es uno de los criterios que dice aquí, que sea estimado de manera confiable. Ejemplo, un fabricante ofrece garantías a los compradores de un producto cuando hacen la compra. En virtud del contrato, la empresa se compromete a subsanar, reparando o sustituyendo el producto, y eso a lo largo de 3 años. Sobre la base de la experiencia es probable que se presenten reclamaciones. Eso significa que si usted vende celulares, equipo electrónico o algún activo que tiene cierta duración y usted se compromete a repararlo o cambiarlo, pues tiene que reconocer la provisión. ¿Y en qué se va a basar? Bueno, en las ventas del año anterior, las reclamaciones fue un tanto por ciento. Pues eso es sobre la venta, usted aplica esa provisión para hacer el registro contable. Otra situación, pues dice que en una demanda colectiva contra la empresa, un grupo de personas piden resarcir daños por contaminación que ocasionó la empresa. Pues el hecho de que la empresa sea el origen está en duda. Imagínense que hayan más empresas en la misma zona y la empresa pues niega la infracción. Se supone que está atendiendo las medidas para que no haya fugas ni daños. Pero los abogados de la empresa esperan que haya un fallo dentro de 2 años. Si pierde, pues tendría que indemnizar a la comunidad entre 1 millón y 30 millones. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Ahí hay un problema de certeza. Hay un pasivo, una obligación presente. ¿Cuánto? Está en un rango. ¿Cuándo? Hasta que salga el fallo. Entonces, ahí en este caso, pues, ya necesitamos datos de certidumbre para la provisión. Mientras la probabilidad no está tan clara, pues es posible y se convierte en contingencia. Y un pasivo contingente decíamos que no se contabiliza, se informa en la nota de los estados financieros. Párrafo 5, la empresa reconoce la provisión como un pasivo y un gasto, es decir, cuando usted hace la venta, reconoce automáticamente gasto por reparación o sustitución a provisión. Bueno, a menos que sea consumido, ¿verdad? En algún activo. Ejemplo, una empresa construyó un equipo para usar en sus operaciones manufactureras. Dado que el activo fue construido, al final de su vida útil, la empresa está obligada a desmantelar el equipo, prepararlo para su reciclaje y entregarlo a la planta de reciclaje del gobierno. Pues ahí pues la situación es que usted imagina que trabaje con productos químicos y hay disposición o farmacéutico. Tanto tiempo usa y eso después lo quita y restaura, y más si el edificio no es suyo, y más si es una obligación legal, y si no lo hace, pues hay multa. Entonces, si usted sabe que ese activo, aparte de haber sido instalado, tiene que quitarlo y incinerarlo, pues el quitarlo, desmontarlo, incinerarlo, es un costo para usted. Entonces, desde antes, pues ya trae la provisión. Otra situación, que los desechos residuales producidos por el proceso de fabricación contaminan el área de la empresa. Y al final de la vida útil de la empresa, pues hay que recuperar el área contaminada.
pues ni modo, si vaya, por ejemplo, ahí por Río Blanco, ven ustedes que la gente, hace mucho tiempo salían las noticias que la gente se quejaba de la cementera, porque decían que salía como un polvillo blanco y llenaba las plantaciones, ropas, casas, y la gente decía que tenía problemas respiratorios. Entonces, ¿qué significa? Que lo que hay que hacer es reconocer la obligación. El contador de la cementera pues tiene que reconocer esa obligación. Que cuando ya cambiaron la planta, pues reconocer que todos esos daños forman parte. El párrafo 6 dice que en el 21.4, obligación en la fecha que se informa, es decir, la definición de una provisión, también pues un pasivo, aparte de ser una obligación presente, pues puede ser una obligación implícita. Una obligación implícita es que hay hechos o eventos que permiten que reclame. Un ejemplo sencillo de obligación implícita es que a usted hace los últimos 2 años le han dado un 15º salario o un 16 salario. Entonces ya usted dice, bueno, ya son 2 años que lo han dado. Ahorita no han dicho nada, pero hay una obligación implícita, porque a mí ya me crearon la expectativa. Entonces, ese es un ejemplo de una obligación implícita, que hay elementos, eventos que crean una expectativa válida entre la gente. Y un ejemplo es las reestructuraciones. Pues esto, a pesar de que están las normas y en el apéndice, pues también está en el Código de Trabajo. Solo que aquí en el país, pues no se respeta eso. Porque a veces más bien lo les piden a uno por ingeniería o por reestructuración. Pero lo correcto es que cuando una persona es afectada, pues hay que informarle. Es cierto, uno dice, no, es un empleado, pero es un afectado. Entonces iba a crear una estimación, una expectativa. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues desde que usted sabe que van a hacer modificaciones, reingeniería, reestructuraciones, cambios, redistribución en procesos, y van a haber clientes, proveedores, personas, empleados afectados, usted les tiene que informar un plan formal, detallado, informado, para mostrar las expectativas. Y eso pues lo lleva a usted a crear una provisión por reestructuración, porque ya usted empieza a sacar cuenta. Vamos a despedir, vamos a perder clientes, vamos a tener costos, y todo eso pues usted lo reconoce desde ahorita. Ya reconoce el gasto y la provisión, y va a ir disminuyendo el pasivo en la medida vaya pagando. Entonces, ese ejemplo pues es real y aplicable aquí al país, solo que, como les decía, a veces ni se le informa al empleado, solo le dan un sobre. El ejemplo 5 siempre es el 21. Recuerden que estamos en la norma 21 y al final de la norma hay un apéndice, un agregado, y ahí es donde están estos ejemplos que estamos viendo. Una tienda de ventas al detalle tiene la política de reembolsar las ventas a los clientes que no estén satisfechos, incluso en los casos en los que no existe la obligación legal de hacerlo. Esta política de reembolso es ampliamente conocida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya hay una obligación, hay un pasivo. ¿Y qué es un pasivo? Obligación presente de sucesos pasados, que al vencer o para pagarla hay que desprendernos de bienes que incorporen beneficio económico.
Entonces, solo que en la provisión, la incertidumbre es cuándo es la salida o cuánto es la salida de dinero. Y eso depende de la probabilidad. Si no es probable, no hay partida. Si es posible, es contingencia y se hace una nota a los estados financieros. Ejemplo número 7, siempre en el anexo de la norma 21, estamos viendo, ofrece un ejemplo de cierre de una división. Entonces, lo correcto es comunicar, implantar todo lo que va a suceder. Entonces, la administración tomó la decisión de cerrar una división en Ceiba o en Tegucigalpa el 20 de diciembre y se acordó por parte del organismo un plan de qué es lo que va a hacer. En el plan, ¿qué es lo que va? Los afectados, lo que se pierde, porque ese es los datos que usted necesita para contabilizar la provisión. ¿Y qué es una provisión? Un pasivo. ¿Y qué es un pasivo? Obligación presente. Solo que no sabe cuándo es la salida ni cuánto es la salida. Y eso lo puede llevar a, si no puede contabilizar la provisión, es porque carece de nivel de probabilidad. Y es contingencia. Otra situación, una empresa ha hecho la promesa por escrito de contribuir con dinero a construir un centro de arte. Los ejecutivos de la empresa anuncian la promesa en conferencia de prensa. Con el consentimiento de la empresa, la organización no lucrativa que va a construir, pues aparte de la divulgación, les dice que esa empresa va a participar. Según la legislación local, las promesas a esas organizaciones no son exigibles legalmente. Aquí vemos un ejemplo, pues, de obligación implícita. ¿Me va a ayudar con la donación? Sí. Mire, pues voy a empezar a hacer publicidad y voy a poner su nombre o el nombre de la empresa para anunciar que ya usted nos va a ayudar. Sí, está bien. Entonces, claro, ya usted no, sí puede retractarse y decir que ya no, pero usted creó la expectativa. Hay una obligación implícita. Y sería infantil pues decir, sí, voy a donar y después no voy a donar. Otra situación dice que los desechos del proceso productivo de una empresa contaminaron las aguas subterráneas. La empresa no está obligada a recuperar el medio ambiente y no hay ningún proceso en curso. Sin embargo, antes del periodo, la empresa anunció públicamente que va a recuperar el medio ambiente. Es una obligación implícita. ¿Por qué? Porque al anunciar su responsabilidad, crea una expectativa en la población. Es una obligación implícita y a usted como contador pues tiene que empezar a hacer números. Más o menos cuánto costará, cuándo y cuánto va a ser. Porque ya el pasivo es la obligación desde el momento que empiezan a anunciar. El párrafo 7 dice que una empresa medirá una provisión con la mejor estimación requerida. Es decir, que al cierre del año usted pues, ¿cuánto vendimos? Más o menos cuánto ponen queja de reembolso o de reparación o de cambio. ¿Cuánto nos cuesta eso? Pues usted tiene que hacer la estimación. Bueno, tenemos una demanda. ¿En qué rango anda? ¿Cuánto es la probabilidad? ¿Y cuánto es el monto? Más o menos cuánto será el fallo. Entonces ya usted trata de hacer números pues, para ir reconociendo y contabilizando eso. El inciso A dice cuando la provisión involucra un conjunto de partidas, la estimación reflejará una ponderación de todos los posibles resultados. En el caso de que el rango de los resultados sea un continuo y cada punto del mismo tenga la misma probabilidad, se utilizará el valor medio del intervalo. Es decir, que en los cálculos usted va a tener
De que esto ocurra es un 80%, de que paguemos esto es un 30%, de que el fallo sea de esta forma es un 75%. Entonces ahí hacemos uso de lo que vemos en análisis cuantitativo. Ejemplo 4, este está tomado del apéndice de la norma y es el número 4. Un fabricante ofrece garantía a los compradores en el momento de realizar las adquisiciones por medio de reparación o sustituir y los defectos de fabricación que se pongan de manifiesto en los 3 años, pues la empresa los va a pagar. Entonces ya usted pues trata de encontrar los elementos que le ayuden y pues haciendo uso de las probabilidades, como decíamos, que nos dice por aquí. La experiencia indica que el 90 no requieren reparación. Ah, entonces, ¿y cuánto vendimos? 1.000.000 por el 90%, 0. Ah, pero del otro 10%, dice que un 6% requiere reparación. Que un 4%, la reparación pues es un poquito más costosa. La probabilidad es 30 y 70 del total de las ventas. Y entonces nos sale 18.000, 28.000 y el total es 46.000. Entonces esto más o menos, bueno, yo esto miraba en análisis cuantitativo y para basarnos en las mejores estimaciones. Pues ahí se ofrecen algunos datos. Igual pues recuerdan ustedes que si las estimaciones van a más de un año, pues hay que traer a valor presente esos elementos, que el valor presente es valor futuro entre 1 más i a la n, que esto es lo que vemos en métodos cuantitativos en finanzas o en las clases propias de finanzas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Usted reconoce o contabiliza hoy al valor presente. Y estos pues son valores futuros. Que al final pues usted lo que va a ir haciendo, actualizando año con año, empezando desde este valor presente hasta llegar al valor futuro. Y continuamos pues en el inciso B. Cuando la provisión surja de una obligación única, la mejor estimación pues, bueno, eran varias cosas aquí. Una sola, pues la mejor estimación. También en este caso considerará otros resultados posibles cuando haya elementos de rango, ¿verdad? De costos, desde muy bajos, muy baratos, muy probables, un cálculo sobre el mismo escenario. Y aquí está la explicación que cuando el valor es muy grande, a más de un año, pues usted contabiliza hoy al valor presente, a la tasa de interés de descuento. Veamos este ejemplo. El proceso productivo de una empresa causa contaminación. Y aquí la empresa está obligada a recuperar el medio ambiente y los costos van a andar entre 200 y 275.000. ¿Qué le toca a usted? Pues ponderar, hacer cálculos. Y aquí pues dice que estima más o menos en 231.500 y que esto va a crecer a 5% y estamos hablando de 10 años. Entonces hacemos uso de la fórmula de valor futuro, que es valor presente por 1 más i. Entonces ese es valor futuro.
que al final, pero usted necesita contabilizar hoy. ¿Qué es lo que hace? Lo trae a valor presente. Entonces nos queda valor futuro entre 1 más I a la N, que N es 10, y el valor de la tasa de descuento es 6%. Entonces la provisión usted la contabiliza hoy en 135.586. Y año con año va a ir actualizándola. 135.000 por 1.06, por 1.06, por 1.06, hasta llegar a este valor futuro, que va a ser el tiempo de restaurar. Otra situación, una empresa vende 1000 unidades con garantía. ¿Y qué es lo que puede hacer? Puede sustituir o reparar el producto. Entonces, los costos estimados son de 100. Si se detecta algo muy grande, pues sería 400. Y la experiencia y la expectativa indican que el 75% no tienen defecto. Entonces, y el restante 5% presenta defectos que sí salen caros. A los fines de este ejemplo, pues, no vamos a calcular el valor presente, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de una situación con distintos escenarios. Vendió 1000 unidades y esas 1000 unidades tienen varios escenarios. Que el 75% no tenga nada, más que el 20% de efectos pequeños, más que el 5% de efectos carísimos. Y eso al final le da a usted 40.000 lempiras. Entonces la provisión sería 40.000. Pero estamos hablando que esa es una estimación futura y usted contabiliza al valor presente. Por eso les dice ahí que no se ha considerado el cálculo de valor presente. Otra situación, dice el cliente, ha presentado una demanda contra una empresa por lesiones causadas por el uso de uno de sus productos. Basado en experiencia, los abogados creen que la empresa tiene 30% de que tiene que pagar eso, 2 millones. Y un 70% de que puede pagar 300.000. El rango anda entre 300 y 2 millones. Se prevé que el fallo salga dentro de 2 años. Estamos hablando de valor futuro y hay que descontar a una tasa del 5%. La empresa tiene una tasa de descuento del 4% por ajustes libres de riesgos. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Los cálculos serían una suma de probabilidades. Que pague 2 millones es el 30, que pague 300.000 es el 70. Hacemos una suma y la probabilidad nos da 810.000. Pero esos 810.000 es a 2 años. Este sería entonces valor futuro. Y usted para contabilizar necesita el valor presente, que es valor futuro entre 1 más I a la N. Entonces la partida sería gastos y acredita provisión con 748.891. En este caso vemos el párrafo 8, una empresa excluirá de la medición de una provisión la ganancia procedente por disposiciones esperadas de activos. Cuando una empresa o la totalidad del importe requerido para cancelar pueda ser reembolsada por un tercero a través de una reclamación de un seguro, la empresa reconocerá un activo separado solo cuando sea prácticamente seguro que la empresa reciba dicho reembolso al cancelar la obligación. El importe reconocido como activo no debe exceder a la provisión. El reembolso por cobrar se presenta como un activo.
y no se compensará con la provisión en el estado de resultado integral. La empresa puede compensar cualquier reembolso relacionado con la provisión. Vemos un ejemplo. En este caso, una empresa ofrece garantía a los compradores. En este caso, en virtud de las condiciones del contrato de venta, el minorista se compromete a subsanar, reparando o sustituyendo el artículo a lo largo de 3 años. Sobre la base de la experiencia, es probable que presenten algunas reclamaciones. Recibe garantías del fabricante de comprar los productos en virtud de las condiciones del contrato. El fabricante se compromete a subsanar, decíamos, reparando o sustituyendo los defectos. Cabe observar que el fabricante ha dado garantías solo con respecto a fallas de fabricación, mientras que la garantía del minorista cubre otros defectos que dependen de él, pues. Entonces tenemos dos contabilidades. Está el minorista que ofrece cosas que el fabricante no. Entonces está el fabricante. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Bueno, él dice, le voy a cambiar o reparar lo que salga mal. Entonces el fabricante, el contador del fabricante reconoce la provisión, haciendo las estimaciones basadas en las probabilidades que hemos visto. ¿Y qué es lo que hace el minorista? Reconoce también el pasivo o la provisión sobre lo que él se ha hecho cargo. Otra situación, el fabricante vende al minorista y este revende. Todos los productos que el minorista no venda luego de 6 meses se los devuelve al fabricante, excepto que se hayan dañado en manos de él. Pues. Las condiciones del contrato de venta-devolución son tales que el fabricante ofrece garantías directamente a los compradores. En virtud de la garantía, el fabricante subsana, reparando o cambiando los defectos que tiene el producto dentro de 3 años. Al venderles productos, se informa a los compradores que el contrato de garantía es con el fabricante. Yo le vendo, pero el fabricante da garantía. Los compradores deben enviar cualquier producto defectuoso directamente al fabricante. Entonces el minorista vende y no tiene obligaciones, solo por los productos que él daña. Entonces el fabricante tiene que reconocer la provisión, que la provisión es un pasivo basado que depende de cuánto y cuándo, que es una incertidumbre, pero hay que tratar de hacer la mejor estimación para hacer el registro contable. Párrafo 10. Una empresa cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para lo que originalmente fue reconocida. Es decir, si usted hizo una provisión para un litigio, usted lo ha presentado y lo ha declarado en las notas a los estados financieros. No puede darle un uso distinto. Porque cuando compensamos, recuerden que en las normas no está permitido compensar. Porque cuando usted empieza a meter esta con esta cuenta, resta capacidad de análisis, pierde información, porque cada cuenta fue creada bajo una historia distinta. El 11, una empresa revisará y ajustará las provisiones al cierre de cada año, revisando las estimaciones. Cualquier ajuste a las provisiones va al gasto del periodo. Cuando una provisión se mida al valor presente, pues lo que hay que hacer es ir actualizando con los intereses. Ejemplo, una empresa reconoce una provisión por 40,000. En marzo del siguiente año el caso se desestimó sin derecho. En abril la empresa emprendió una campaña y la empresa hizo el siguiente asiento. Ahí pues
hizo la provisión, no la usó. Y después hace campaña y publicidad. Ah, voy a usar aquí la provisión, dice el contador. Y eso no es correcto. ¿Qué es lo correcto? Pues creó la provisión. Si no la va a usar, elimínela, cargue provisión y acredite resultados. ¿Y qué fue lo que hizo ahorita? Publicidad. Bueno, gastos de publicidad contra bancos. Otra situación, una empresa reconoce una provisión de 40.000 lempiras y el 31 de diciembre del siguiente año, el valor presente dice que para cancelar el litigio es de 90.000. 3.000 es atribuible al descuento y en los 40.000 que están incluidos y el resto del incremento es basado en las estimaciones. Entonces de 40 llegamos a 50. Bueno, entonces de 40 llegamos a 90. Adicional hay 50.000. Que 3.000 era la actualización que hacíamos, gasto financiero, actualización del valor presente bajo el método de interés efectivo o con la tasa de interés. Y los otros 47.000 serían gastos del periodo. Vamos a las contingencias. Decíamos que las contingencias no se contabilizan porque es posible y la incertidumbre pues es mayor. Las contingencias no se contabilizan como pasivo, a excepción cuando es una combinación de negocios. Combinación de negocios es cuando usted compra un negocio. Cuando usted compra un negocio, pues pueden existir contingencias, posibles demandas, posibles embargos, posibles quejas, posibles reclamaciones. Entonces, si usted compró eso, está comprando hasta esos problemas. En esa norma 19, en contra 3, pues vemos que esas contingencias forman parte del costo de la compra, porque usted los va a pagar. Pero en esta norma dice que no se contabiliza. Eso solo se hace una nota. Pero decíamos que ya depende si es posible o si es remoto. Que cuando es remoto no hacemos nada. Cuando es posible, nota los estados financieros. Cuando es probable, una provisión. Ejemplo, en una demanda colectiva presentada contra la empresa, un grupo de personas busca resarcir daños y perjuicios que ha causado la empresa. Igual decíamos que en este caso están varias empresas en la misma zona y que los abogados les han dicho que si saliera el fallo dentro de 2 años, el toque andaría entre 1 millón y 30 millones. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Hay varios que posiblemente, ahí estamos hablando de posibilidad, puede ser que es posible o tampoco posible que tenga que ver la empresa en esta situación. Pero sí, como es una contingencia, se hace una nota a los estados financieros con vistas a una provisión. Y los activos contingentes, pues no hay que reconocer activos contingentes como un activo. Requiere que se revele información sobre la contingencia o cuando van a haber posiblemente entradas de beneficios. Los activos pues se contabilizan como tal cuando es cierto que va a haber usted la entrada o el flujo de dinero. Entonces, un ejemplo, una empresa inicia acciones legales contra un competidor porque esta empresa cree que la forma que trabaja, ellos se parece a una forma patentada y el desenlace del caso es incierto. No obstante, es probable que el tribunal ordene al competidor pagar daños y perjuicios a la empresa. Entonces, puede que gane. Si gana, pues va a ganar.
dinero, es decir, un activo. Pero como es incierto, es posible, el activo sería contingente y el activo o pasivo contingente no se contabiliza, solo se informa en notas al estado financiero. Hay que revelar en las provisiones, hay que explicar pues una conciliación. Recuerden que las provisiones tienen movimientos, más cuando son a valor futuro y se van contabilizando el valor presente, actualizando año con año, adiciones, cancelaciones, que se le ha cargado, provisiones que no usamos y que reversamos. Hay que explicar también los problemas que hay que generaron esa provisión para que el que ve las cifras se haga una idea de qué se trata esa provisión, una indicación de la incertidumbre relativa que a ese caso, pues, y las posibles fechas donde haya una liberación de la incertidumbre, la sentencia, el fallo, cualquier reembolso esperado de esas obligaciones. Y en las contingencias, en los pasivos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, como hablamos de posible, pues sería la posibilidad del monto de dinero que va a salir, la nota explicando y la estimación de cómo fue, y si no fue posible, pues cómo resultó. Y si usted puede repetir o desquitárselas con otro, pues explicar que va a recuperar. Usted acepta ese problema, lo reconoce como nota y también explica si va a recuperar, a menos que sea impracticable sacar esos datos, ¿verdad? Y ahí igual usted tendría que explicar que intentó hacer estos cálculos, no pudo por esta razón. En los activos contingentes, pues ahí hablamos de probabilidad de dinero que nos va a llegar. Entonces, hay que explicar cómo determinamos la posibilidad de recibir dinero, de que nos va a beneficiar. Es, por ejemplo, cuando hay un seguro, cae un avión sobre la fábrica, es posible que el seguro lo pague, pero es posible que no esté cubierto. Entonces hay un activo contingente. Entonces ya usted explica eso, a qué se debe la contingencia. Que usted presentó el reclamo y está a la espera. Y cuando ya la aseguradora le dice, bueno, ya vimos y sí procede, y el reembolso de los daños va a ser de tanto, ya estamos hablando que ese activo contingente, después de estar en las notas a los estados financieros, va a aparecer como una cuenta por cobrar. Un activo intangible es un activo contingente, pues pasa de una nota de un solo a un activo cierto, nota por cobrar a un ingreso por recuperación. El párrafo 17 dice que en casos extremadamente excepcionales puede esperarse que la revelación de información requiera información de todo lo que vimos en los párrafos 14 a 16, que perjudique la posición de la empresa. En estos casos no necesita revelar información sobre la naturaleza de la disputa junto con el hecho, bueno, que por qué no se ha tomado la decisión. Y esta sería la sección de provisiones y contingencia.